Todo legal, ¿ah? Ya sabes que viene, bienvenido al escenario del poder. Comenzamos, toca disponerle vía X, no hay tiempo porque todo legal. Saludando a don Carlos Trombel y a Ignacio Chapacase. Bienvenidos ambos, éxito de ventas con todo legal. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estamos? Todo legal, tenemos la portada ahí. Todo legal, porque todo legal, no haga sección. A partir de este éxito de venta, de este libro, ¿no? Todo legal, que habla sobre los grandes zarpazos de la élite financiera chilena entre el 73 y ahora, ¿no? Desde la dictadura civil y militar en adelante, hicimos esta sección, ha recibido un buen comentario, educación cívica para entender. Y la semana pasada ustedes recogieron un guante, Carlos e Ignacio. Quedamos con tarea. Quedaron con tarea y dijeron, ¿qué tanto? Tarea todo para legal, la casa. Pues, dijo, todo legal, la hacemos. ¿Por qué el Senado de la República es el guardián de la polis financiera? Atávicamente, y por qué entonces esta polis financiera, con sus esbirros, ¿no? Está tratando de que en la Convención Constitucional no se elimine el Senado. Estamos hablando desde la derecha hasta el Partido Socialista en esto, ¿no? Así que ustedes recogieron el guante y esta clase va a ser para eso, ¿no? Cómo el Senado de la República se convirtió en el guardián de la polis financiera hasta el día de hoy. Don Ignacio, usted que ha estudiado la élite financiera chilena, ¿por dónde empezamos esta clase? Bueno, el Senado es un buen punto de partida para analizar la continuidad de la élite económica chilena. Porque si revisamos, por ejemplo, la mayoría de los parlamentarios en Chile han llevado el apellido Larraín. ¿De los senadores o de los parlamentarios en general? Parlamentarios en general. Desde los 66 congresos que han habido en Chile, desde 1810 hasta el 2018, Larraín es el apellido más numeroso en Chile. Larraín en el Parlamento. Claro, sumando diputados y senadores. ¿Vale? ¿Y qué pasa con la familia Larraín? La familia Larraín es muy particular. ¿Disculpa esto en democracia o atávicamente? Atávicamente, desde 1810 hacia adelante. Perfecto. La particularidad de la familia Larraín es que llega a Chile en 1685, desde un pueblito, un villorrio pequeñito, en Navarra, se llama Aranaz. Entonces, la particularidad es que llega esta familia desde este villorrio, se instala en Chile y logra acumular poder, hacer crecer su poder a tal nivel de que llegan a controlar el Congreso y llegan a tener presencia permanente, digamos, tienen su asiento asegurado en los congresos de Chile desde 1810 en adelante. De este pueblito llegaron estos Aranaz, ahora, ¿no? De este pueblito habrían llegado entonces los Larraín. Exactamente. A América y ahí a Chile. Entonces. Y más interesante aún, esto que estamos mencionando con Carlos, esto es una investigación de Naim Bro, un sociólogo chileno que hizo su doctorado en Cambridge, en Inglaterra. Y Naim Bro encontró que 3 familias vienen de Aranaz: los Vicuña, Errázuriz y Larraín. Oye, ¿les fue re bien en Chile a esas 3 familias? O sea, imagínate, este villorrio pequeñísimo, de 600 personas, llegaron a Chile. Impresionante. Y por eso se decía en un momento que Chile era una suerte de colonia de Navarra, porque era dominado por estas 3 familias. Este pueblito está en Navarra. O sea, estas 3 familias son de Navarra y de ahí llegaron a conquistar el poder. Veamos este titular entonces y empezamos a ver cómo se cuaja entonces el poder de la oligarquía y se agarra al Senado, ¿no? ¿Por qué los Larraínes prosperan y dirigen y los González mucho menos? Esta nota es de Juan Andrés Guzmán y está basada precisamente en este sociólogo, este estudio de sociólogo. Podemos leer la bajada de esta nota de CIPER. Dice que un recuento de los parlamentarios chilenos desde 1810 indica que ha habido tanto Larraínes como González, pese a que estos últimos, los González, son del apellido mayoritario en Chile, ¿no? También afirma que en el actual gobierno hay 8 descendientes Larraín, incluyendo al presidente Piñera. La economía tradicional explica la concentración de poder y riqueza como fruto del trabajo y el talento. Por eso no alcanza para explicar por qué un apellido, como Larraín, se mantiene en posiciones de poder durante 200 años, mientras permanecen en la sombra de la historia apellidos que son mayoritarios acá en Chile, ¿no? Como los Rojas, los Muñoz, los Díaz e incluso los González, que comparativamente están en desmedro que los Larraínes. Cuando hablamos de la casa de todos parece que son 3, ¿no? La casa de tres tipos, ¿no? La casa de los Navarra. La casa de Navarra. Oye, ¿cómo se fue entonces conformando el Senado entonces como el gran poder de este grupo y cómo entonces se llega a la democracia de los 90 en adelante con la concentración de algunos apellidos en el poderoso Senado de la República, ¿no? Bueno, si estamos en el plano de la historia, hay que recordar que el Senado, bueno, se le presenta o se le defiende hoy los defensores del Senado como un contrapeso al poder presidencial, ¿no? El poder ejecutivo, ¿no? Y ese habría sido, ¿no es cierto?, el espacio de la fronda aristocrática, oligárquica,
desde la cuna de la República, y hay que ver hay episodios en que el Senado le planta cara al presidente, es verdad, pero cuando es un presidente reformista, ¿no? Como Balmaceda, claro, le planta cara a Balmaceda, lo derroca finalmente, le arman un ejército y un ejército del Senado prácticamente, ¿no? Allende se enfrentó al Senado. Y Allende totalmente, y Alessandri Palma, el primer gobierno de Alessandri Palma, el Senado bloqueó durante 4 años toda la legislación social que había comprometido el León de Tarapacá en su primer gobierno reformista. Estamos hablando de leyes de sindicalización, seguro social, Banco Central. 4 años las leyes sociales y las reformas detenidas en el Senado hasta que llegan los militares con el ruido de sable, ¿no es verdad? El 4 de septiembre del 24, decía, póngale Wendy a esta cuestión, llevan 4 años discutiéndose y estaban discutiendo una dieta. Se están auto-otorgando una dieta los senadores cuando se produce este pronunciamiento. Ese sí fue un pronunciamiento, ¿eh? Un pronunciamiento militar. Estamos hablando de hace 100 años justo, ¿no? 1920, cuando el Alessandri Palma más progre, su primer gobierno, también quiso hacer una constituyente. Claro, esa situación, se ve claramente ahí el Senado trabando la pelota en términos de conservar el statu quo que rige en ese momento. Probablemente sea su definición, yo no soy experto en derecho constitucional, pero también es significativo que la dictadura le haya puesto senadores designados más encima, para evitar los excesos del sufragio popular. Chantaron ¿Cuántos eran los senadores designados? No sé, eran varios. Eran varios, por los 4 excomandantes en jefe, expresidente de la Corte Suprema y un designado por el Consejo Rector. Además era una cámara muy chica, ¿no? Eran 40 más o menos. 40 tipos, ¿no? O 35 electos, 38, 2 por región. Con los senadores designados eran 48. Sin los senadores designados fue 38. De 48 bajó 38. Y ahora tenemos subido a 50 con la reforma constitucional del 2015. Increíble. Pero así siempre ha sido una cámara pequeña. Sí, de hecho es en el tradicional, en el Senado antiguo, ¿cierto? El edificio antiguo del Congreso, una sala pequeñita, nosotros estuvimos porque sesionan una de las comisiones de la convención. Perfecto. O sea, ahora el Senado, y se pensó así también por la dictadura y también atávicamente, una cámara más chica, es 1/3 de la cámara baja. Ya llamarle cámara alta y cámara baja te lo dice todo, ¿no? En la jerga, porque el lenguaje cómo construye realidad, ¿no? Sí. Pero la cámara alta, ¿no? La cámara de elite, 50 personas que tienen más poder revisor que la que hace la cámara baja actualmente en Chile, de 150 personas, ¿no? Así se ideó al menos en dictadura. Claro, exactamente. Y siempre ha sido más o menos, esa es la proporción. Entonces, claro, y además hay una cuestión etaria. Los senadores siempre han sido de mayor edad porque la ley así lo exige. Claro. Hasta hace poco creo que la edad mínima para ser senador era 40 años. Sí, para ser diputado 35, creo, ¿no? Claro, para ser diputado es menos. Entonces hay una cuestión etaria, hay una cuestión de estructura electoral, porque los senadores abarcan unidades electorales mucho mayores. Por tanto, para ser senador, tú requieres mucho más recursos económicos, mucha más plata, porque la campaña es más costosa. Y ahí se genera también y duran el doble que los diputados. Duran 8 años. Claro. Y ahí se genera una relación incestuosa, digamos, entre la ciudad del dinero, entre la polis financiera y los senadores, porque en ese momento ahí se ponen republicanos los amigos de la polis financiera. Cuando hay que poner lucas para el Senado, ahí se ponen para las campañas del Senado. Ustedes han explicado en su libro No Todo Legal y en la explicación de la polis financiera, que es como el poder financiero tiene una ciudad aparte, pero un poder aparte. Es como un Chile aparte, el Chile que domina el otro Chile, ¿no? Y terminó incluso pagando campañas políticas hasta hace poco. Esta polis financiera, la concentración se ve mucho en los apellidos de Navarra. Sigamos analizando el apellido Larraín, para que veamos que hasta el día de hoy, el apellido Larraín sigue siendo muy, pero muy importante en el país. Por ejemplo, esta tabla que trae este reportaje de CIPER, donde habla la cantidad de González que hay versus la cantidad de Larraín, pero que el poder cómo se reparte en Chile. Mira. Senadores del año 90 en adelante. Los Larraín tuvieron 18 en total, ¿no? Los Muñoz 15, los Fernández 14, los Frey 12 y Pizarro 11, ¿no? Nombre tipo Sergio Frey Larraín. Eso, lo que más se repite son los nombres Sergio y los apellidos Frey y los apellidos Larraín, esto desde la llegada de la democracia en adelante. Cómo se va constituyendo entonces este poder, ¿no? Este poder para la casta del partido del orden. Vamos a los diputados para que veamos que cambia la cosa. Ahí están. Desde el año 90 en adelante, la llegada de la democracia, ¿no? Los González
32, los García 26, los Pérez 24, los Muñoz 22 y los Martínez 21, nombre tipo Carlos Pérez González. Bien chileno, ¿no? Un Carlos Pérez González y del otro González, claro. un Sergio Frei Larraín. Increíble, ¿eh? Esta es la distinción. Ahí está Arturo Frei, ¿no? Esta es la distinción. Arturo Frei Bolívar. Arturo Frei Bolívar. Esta es la distinción entonces, ¿no? Claro, o sea, si pensamos que tenemos la familia Larraín, que es el paradigma de la concentración del poder en Chile, si pensamos que llegaron ellos en el año 1600 y han sido capaces de mantener su influencia, eso requiere habilidades, requiere recursos de poder, requiere instituciones que cuiden, que preserven ese poder. Y en ese contexto podemos interpretar que el Senado es una de las instituciones que ha servido para mantener el carácter oligárquico de la estructura social y económica de Chile. Porque ¿cómo explicamos de otra forma que los Larraín, después de 200 años, sigan dominando el Senado en Chile? Claro. ¿Cómo explicamos que hay, según datos no de oficiales, más de 400.000 González? 411.000 González, para redondear. Hay 411.000. Y hay 4.300 Larraín en Chile. 411.000 claro. y 4.000 Larraínes, pero el poder entre 400.000 y 4.000, pucha, que es distinto, ¿no? González Larraín. ¿Cómo se explica eso que está diciendo Ignacio? Dentro de esta política. Bueno, claro, hay una recursividad, ¿no? Es decir, que hay una recursividad en términos de que familias completas están emparentadas, ¿no es cierto? Que van a los mismos colegios, a las mismas universidades, desempeñan los mismos oficios, se distribuyen dentro del territorio y tradicionalmente se distribuyeron los latifundios, ¿no es cierto? La actividad financiera inicial que tuvo la República. Entonces se van formando estas castas que además tienen mecanismos, está muy bien retratado en la novela chilena costumbrista o en novelistas como José Donoso, ¿no? Los mecanismos de detección y bloqueo al ascenso de los ciúticos, ¿no es cierto? Lo que se conocía como los ciúticos en la sociabilidad chilena tradicional, ¿no? Los grupos medios emergentes, ¿no es cierto? Entonces, las élites tienen mecanismos de larga data, ¿no? Y que reiteradamente se van sofisticando para mantenerse en ese estadio. O sea, la asignación de becas para ir a estudiar afuera, aunque tengan los recursos, van con becas a estudiar a universidades importantes, vuelven a los cargos a los cargos relevantes del Estado o a la administración del comercio exterior. De empresas que son monopolios más o menos naturales o artificiales, como la CMPC, ¿no es cierto?, en el mercado del papel tradicionalmente. Y así, eso es una historia de larga data. Y emparentado con la política. Sí, analicemos, porque como decía este reportaje de CIPER, que se lanzó en el primer gobierno de Sebastián Piñera, de los, no sé, 24... no, fue en el segundo gobierno, o sea, más fresquito todavía. Sí. En el segundo gobierno de Sebastián Piñera, 8 ministros, ministras descendientes de Larraín. 8. Claro, es que hay dos ramas de la familia Larraín, Freddy. Los otomanos que llegaron hacia fines del 1600, ¿ya? Pero hay otra rama que fue la original, que llegó en 1685. Los de Navarra. Claro. Y el mismo Piñera es descendiente de la primera familia Larraín que llegó a Chile, es décima generación. Décima generación. Sí. Chuta, mira. La madre, ver, ¿no? Veamos la foto nuevo y me van diciendo los Larraín. A ver, por ejemplo, ya, Piñera 1, ¿verdad? Bueno, Felipe Larraín, Hacienda. Felipe Larraín, Hernán Larraín, Exacto. Monkever. A ver si me van a Alfredo Moreno también me parece. Trabajo. No, Manuel Charme, ¿no? Alfredo Moreno también, que fuera de desarrollo social en su primer momento, también Larraín, ¿no? No, el segundo apellido es Charme. Marcelo Cubillo también, no, que son descendientes de Larraín. Perfecto, ya que no están en el apellido. Marcela Cubillo también, descendiente de Larraín, en alguna parte, ¿no? Son parte de los que están ahí, de los 8 que hay de Larraínes, descendencia de Larraín. Increíble, ¿eh? Claro, bueno, en América Latina suele suceder, por ejemplo, en Colombia el apellido Jaramillo está en todas partes, ¿no es cierto? Dentro de la lista. Claro, las élites. En México un poco distinto, muy grande, pero entonces hay una élite en Monterrey, otra en DF. Pero suele pasar, ¿no? Que hay en Brasil también se hablaba de los 4 centones, ¿no? Las 400 familias portuguesas que todavía ejercen una influencia en un país de 200 millones, ¿no? Entonces, que además tuvo esclavitud. Es un fenómeno latinoamericano de esta familia emblemática. En Argentina no se da tanto por el peso de la migración. Aquí 4.000 personas.
concentren tanto poder y se tomen las instituciones del poder, ¿no? Como el Senado de la República, es porque hay que ser endogámico, ¿no? Porque, ¿cómo explican lo que pasa hoy día en la papelera, en la CNPC, donde el tío, que se llama de apellido Larraín Mate, le deja a su sobrino de apellido Mate Larraín el cargo? O no sé si al revés, no sé si es Mate Larraín Mate o Larraín Mate Larraín, digamos, pero si uno ve las fotos son iguales, ¿no? Y es tío sobrino. Bueno, perdón, ahí está la foto, el de la izquierda es Bernardo. De la derecha parecen hermanos, pero son tíos sobrinos. ¿Cuál es cuál acá? ¿Cuál es Mate Larraín y cuál es Larraín El de la Mate? izquierda es Bernardo Mate Larraín. ¿Ya? Y el de la derecha, expresidente de la SOFOFA, es Bernardo Larraín Mate. Larraín Mate. Claro, que a su vez es hijo de Patricia Mate Larraín. O sea, comparte apellido dos apellidos con su mamá. Los dos apellidos con la mamá. Claro, porque él es Bernardo Larraín Mate y la madre es Patricia Mate Larraín. Tenéis toda la razón, po. Espérate, y son los mismos apellidos que tienen otra familia distinta, que son la familia que construyó el que fuera ministro de Justicia de Sebastián Piñera y ex diputado, senador de la UDI, senador también, Hernán Larraín. Y que está casado con una Mate. Mate, que fue ministra de Piñera. Vivienda. Vivienda. Y los hijos de ellos son Larraín Mate, al igual que esta familia, pero no tienen mucho que ver. Hernán Larraín Mate, dirigente de Bópoli, actual convencional, y sus dos hermanos que están dedicados al cine, ¿no? Claro. Juan Pablo Larraín y... Bueno, Carlos, yo creo que hace un punto muy importante, que es tocar los casos de América Latina. Carlos hablaba de los casos de Colombia y Brasil. Y una cuestión común que tiene Chile con otros países de América Latina es que las élites tienen estrategias de reproducción que son muy claras, muy específicas, muy cerradas. Si tú te sales de esas reglas, eres castigado. Entonces tienes todos los incentivos para casarte con alguien que sea aceptado por la familia y de esa forma que el capital se mantenga dentro de la familia y que el capital no se disagregue, que el capital siga acumulado en poquitas manos. El mayorazgo, el hijo mayor, ¿no es cierto?, que recibe y le da trabajo a los otros hermanos, ¿no es cierto?, el hermano que es cura, entonces la influencia a través de la Iglesia Católica. Claro. También el obispo Larraín Gandarillas, muy importante. Y la monarquía Entonces, europea hacían lo mismo, se casaban entre ellos para mantener los poderes. La estrategia matrimonial es clave. Así como hablamos que el Senado era un espacio institucional importante de concentración del poder, la estrategia matrimonial es muy importante para explicar esta endogamia, esta continuidad. Porque además recordemos que el matrimonio como institución es más o menos nueva. O sea, esta idea de que el hombre se casa con la mujer para toda la vida es una cuestión patriarcal que viene de la mano con el auge del capitalismo. Es una institución que no tiene más de 200 años de vida. Ah, sí, ¿ah? En términos históricos, digamos. Claro, qué interesante, ¿ah? Y este otro apellido Mate, que también tiene porque también hay unos Mate, unos Larraín que llegaron en el Winnipeg, que son más progres, pero el apellido Mate, ¿de dónde viene? Para analizar también qué es lo que es la papelera y la importancia de la papelera, llamada papelera, ¿no? Hoy día la CNPC en esto. Mate viene de Bolivia, creo, ¿no? De Bolivia. Era una familia... Hay muchas familias que hicieron de alta alcurnia, por decirlo así, o millonarias, que hicieron fortuna en Bolivia, en la minería, ¿no? Hubo un momento en que Bolivia era casi como una especie de espacio privilegiado para el enriquecimiento rápido. Las minas de plata, las minas de plata, de estaño, ¿no es cierto? Y hay varios casos, entre ellos, me parece que Mate es de ese origen, ¿no? ¿Es verdad que muchos de estos apellidos se pusieron dobleteo, se pusieron letras finales para ir como que le daba más alcurnia aquí en las sociedades criollas? Bueno, el caso de los Mate así, originalmente el apellido era Mate con una T. Y cuando llegaron a Chile, el primer Mate que llegó, para subirse el pelo, podríamos decir, se agregó la segunda T y se puso Mate. Entonces tomando un poco lo que dice Armando Uribe, que en paz descanse, el poeta, era un fino conocedor de la genealogía y de la élite chilena, y él distinguía entre los castellanos, como Larraín, la aristocracia castellana vasca que llegó en los 1600, nosotros Larraín, los Errázuriz y los Vicuña, lo distinguía de los nuevos ricos, que eran los Mate y compañía, que habían llegado al siglo XIX. Entonces los Mate hoy día, claro, uno lee solo los Mate y ellos soslayan esta idea de que su riqueza es nueva, pero ellos empiezan a amasar una riqueza importante recién en 1920 con la papelera, pero antes ellos eran una familia más o menos acomodada, pero no eran parte de la élite económica. Perfecto. Veamos esta siguiente titular y seguimos conversando. Mira. Mate. Los dueños de Chile somos nosotros.
esto de Infogate recuerda una frase que se le atribuye, bajemos un poco, de 2015, se le atribuye a uno de los ancestros de los mates, ¿no? Dice: los dueños de Chile somos nosotros, los dueños del capital y del suelo. Lo demás es masa influenciable y vendible. Ella no pesa ni como opinión ni como prestigio, sostuvo Eduardo Mate Pérez, bisabuelo de Eliodoro Mate Larraín, este último presidente del directorio de la compañía manufacturera de papel y cartón, la CNPC, ¿no? Y también involucrado en estos días la llamada colusión del Comfort. Salió el 2015 con esta frase, ¿no? Que según Infogate, se le atribuye a uno de los pater family, ¿no? Claro. Que amasó la fortuna acá en Chile. Claro, esa situación era la que imperaba con toda fuerza y claridad en la república oligárquica, ¿no? Era muy común en esa época que una persona, un banquero, un latifundista, fuese senador y diputado de distintas localidades, ¿no? Entonces uno veía, este señor fue senador por Illapel y después por Concepción y después por Valdivia, o sea, no había ningún arraigo territorial, los tipos los ponían ahí y había una masa votante cautiva, ¿no es cierto? Antes de la introducción de la cédula única, ya en el siglo XX, en los años 50, era súper fácil adulterar las elecciones. Perfecto. O controlarlas mediante caudillos locales que se iteraban en los cargos públicos. Y durante el régimen parlamentarista, más encima ejercían cargos ministeriales de corta duración, porque esto era bastante mal llevado, mal administrado. Entonces, si se analizan esos apellidos, como estábamos diciendo al principio, hay una clarísima control de la política y de la Cámara Alta, ¿no es cierto? Claro, exactamente. O sea, el Senado entonces, históricamente, atávicamente en Chile, en este poder concentrado en tan pocas personas, ¿no? Fue un freno para los cambios. Se usó como un freno para los cambios, estos cambios de esta Cámara Baja, ¿no? Tan chascona, ¿no? Que entraba cualquiera, mucho González, mucho Pérez. Claro. ¿Ah? Bueno, a la Cámara de Diputados antes se le decía la Cámara Joven, porque efectivamente era más chascona, más rebelde, y el Senado era, como decía Carlos, la Cámara Alta, la Cámara más seria, donde ahí, ¿no es cierto?, se le daba seriedad a los proyectos de ley. Y generalmente uno ve, lo que hemos nosotros estudiado con Carlos, es que los proyectos de ley salen de cierta forma de la Cámara de Diputados, pero al ingresar al Senado sufren una metamorfosis, digamos, por arte de magia, y generalmente los aspectos más progresistas o más reformistas son a veces recortados en el Senado. Muy bien, vamos a hacer una pausa y ahora vamos a irnos al presente, ¿eh? Vamos a irnos a la democracia después actual, después de la dictadura civil y militar, y cómo entonces el Senado hoy, en Chile, el Senado, según lo que ustedes han investigado, sigue siendo el guardián de la polis. Lo hacemos a la vuelta, pero antes, WOM tiene algo que contarnos. Todo legal, todo legal, todo legal. El poder en el Senado ha sido todo legal. ¿Ah? El guardián de la polis. Don Carlos Tromben, don Ignacio Chiapacase. Ya, pues vámonos entonces como en estos últimos 30 años, más o menos, ¿no? El Senado ha sido el guardián de la polis en esta nueva democracia. Se ve contemporánea. Se ve con mucha claridad Vámonos con los casos más patentes. Los casos más patentes. Por ejemplo, la primera reforma tributaria de Elwin, ¿no es cierto?, que pretende incrementar transitoriamente el IVA a cambio de bajar los impuestos a las empresas. En fin, siempre hay un a cambio de, que es propio de lo político, ¿no? Lo político es negociar, es un quid pro quo, yo te doy, tú me das, ¿no? Pero lo interesante es que en esta negociación un senador, el senador astuto, que estaba negociando por la bancada opositora la reforma impositiva, logra introducir así, pero bien por debajo, que nadie se da mucha cuenta, la posibilidad de usar empresas quebradas que ya no existen, pero que todavía tienen un root activo, para netear ganancias, para absorber ganancias legítimas y hacerlas desaparecer del radar del recaudador de impuestos. ¿Son las empresas llamadas zombies? Las empresas llamadas zombies. Ese senador astuto, sabemos quién es, ¿no? Sabemos quién es, pues es el expresidente Sebastián Piñera, un senador que estuvo poco tiempo, pero que le sacó punta al lápiz, pero sí. Sociedad Anónima en el fútbol. Puta, ¿qué le hizo? La en Chile. ¿Ya? Ese es un caso muy concreto de inmediato, ¿no? Y que es contemporáneo, paralelo a la tramitación de las leyes de pesca. Las leyes de pesca también, que fueron varias, ¿no es cierto?, fracasaron siempre el intento de declarar los peces, la biomasa marina, un patrimonio de la nación, ¿no? En el Senado se radicó con éxito la noción de que los peces no pertenecen a nadie.
son una propiedad no tienen solamente propiedad para cuando se captura. No tienen alma, como Claro, como el Papa, ¿no es cierto? Es que no tienen alma. Claro. Los peces no son propiedad de nadie hasta que los captura una flota pesquera industrial. Claro. Y ahí, ¿no? Pero estamos hablando de años que eso... Esa relación la tuvo ahí el grupo Angelini con la DCO, ¿no? Con gente de la DCO. Claro. No, es muy sabrosa la anécdota en que se le hace ver el senador Ávila, ¿no? Nelson Ávila, hace ver este conflicto de interés entre los hermanos Saldívar Larraín con el grupo Angelini. Nuevamente Saldívar Larraín. Saldívar Larraín, Sí. de nuevo. Ya. Ahora, oiga, pero esto está tramitando esto y estos señores tienen... su hermano es gerente de la pesquera, una pesquera muy importante. Entonces, Saldívar, el chico, le responde... Andrés Saldívar le dice, y este señor Ávila que está metido en una mafia de homosexuales. ¿Se acuerdan? No te puedo Fue creer. espectacular. Tienes razón. Como trata de neutralizarlo tirando una chirola así que no tiene nada que ver con... Ahí está Adolfo, el hermano, que termina después en la derecha, trabajando en la derecha, ¿no? Ahora, Adolfo Saldívar. Lo interesante con el caso que tocaba Carlos, que es Piñera, con Piñera tenemos el sumum de la historia que estamos contando, porque Piñera es básicamente un Larraín. Recordemos que dijimos en el bloque anterior que era de esa imaginación de Larraín, operando desde el Senado para proteger sus intereses privados, en vez del interés público, que debería ser el rol de un senador de la República, ¿no es cierto? Y estos Larraín tenían acciones también. Tenían participación en la... Tenían participación en cómo se conoció en su momento. Claro, exactamente. Y Piñera operó también de nuevo en el Senado en la reforma de capitales de Elwin. Claro. Porque, ¿qué es lo que ocurría en los años 90? Que las AFP estaban coludidas con los grupos económicos emergentes que habían nacido en dictadura para tomar control de las empresas recién privatizadas. Y eso lo contamos con Carlos también en un capítulo del libro, cómo Jurasek y José Piñera toman el control de Chilectra, ¿no es cierto?, de Energy y Chilectra. Y entonces lo que ocurre es que el gobierno de Elwin, para ponerle como un freno, un párele, porque ya era la hueca en pelota, exige que, o incluye en la reforma al mercado de capitales, que la AFP deban votar por directores independientes en las empresas en que tienen acciones y que un 30% de los directores de AFPs tengan requisitos especiales. Por ejemplo, que velen por que no haya conflictos de interés. Que velen. ¿Qué es lo que ocurrió? En la medida de lo posible. Así. ¿Qué es lo que ocurrió? Que en la Comisión de Hacienda de la Cámara, adivinen quién estaba ahí, el senador astuto, Sebastián Piñera, quien operó con la senadora designada Olga Feliu para que ese artículo se cayera. Y finalmente entonces el artículo o la reforma que había venido desde la Cámara de Diputados con esta norma estricta para ponerle un párele, para bloquear estos conflictos de interés, para que las AFP siguieran operando coludidas con los grupos empresariales, ese articulado se bloqueó y se votó en el Senado. ¿Qué otro hecho podemos recordar, ¿no? Para graficar este guardián de la polis? Auge, ¿no? Es el Fondo Solidario. ¿Cuál fue el Fondo Solidario para el de la vicepresidenta Bachelet? Claro, ese era, ¿no? Sí, el fondo... Con Lagos. Con Lagos, perdón. Con Lagos. La reforma de Lagos. AFP estatal. También se bloquea en el Senado. En fin, hay una cantidad de normas que se trancan, ¿no es cierto?, ahí, ya sea en las comisiones, ¿no?, o en el Senado mismo en las votaciones. Se diluyen. Se diluyen. Ahora estamos viendo la situación del royalty, ¿no? Un royalty que comienza con un porcentaje más robusto y en el Senado se reduce significativamente ese gravamen a la actividad minera. Por eso no fue casualidad entonces que eran del grupo económico hayan financiado campañas políticas del Senado. No, claro, pues es fundamental para que, porque hay una cosa es financiar la campaña, ¿eh? y que tiene que estar enmarcado en la ley. Lo que definitivamente es delito y se comprobó en el caso de la ley de pesca fue el cohecho. El cohecho es otra cosa, pues es yo te pago para que tú hagas algo. Y claro, y los mails que decían prácticamente que te redactaban la ley, la empresa. Y el senador decía, bueno, okay, ¿cómo va esto? Y le pedía... Claro, Jaime Orpiz. Exacto. ¿No? Jaime Orpiz dice, ya hicimos esto en la ley, dicen los correos. Y ahora me podría pasar unas luquitas para mi programa de rescate de los jóvenes drogadictos. Pero también se ocurrió un correo con un grupo económico entre Jacqueline Van Rieselberghe, ¿no?, en esta misma comunicación, este tipo de comunicación, y Ana Fumbar, en su momento también con el Grupo Penta, ¿no? Sí. Y ni hablar de Moreira y su raspado en la olla, que ya es parte de la jerga popular, ¿no? Claro. El caso que toca Carlos es clave, el de Orpiz. Dicho sea de paso, Carlos tiene un libro ahí importante que se llama Pescado Rabioso.
donde escribe sobre este caso de la ley de pesca, así que le recomendamos a todos los lectores también que vayan por Pescado Rabioso, y ahí lo que se menciona justamente es que Orpis es formalizado por cohecho y fraude al fisco, y Corpesca es la primera empresa que es también procesada por soborno. Entonces es un caso muy emblemático. El grupo Angelini. Exacto, del grupo Angelini. Entonces ahí vemos cómo, de nuevo, el Senado opera como el espacio institucional para bloquear los cambios y para preservar los intereses de la polifinanciera y de los grupos empresariales. Ahora, el caso Corpesca se entregó a Orpi y a Isasi, ¿no? La diputada, también, claro. también de la UDI en su momento, pero la fiscalía cerró todo para abajo, ¿no? O sea, hacia el sur. Cerró la arista de Biobío y cerró la arista de las pesqueras industriales del Mar Sur, ¿no? Claro, Ahí llegó. cerró Había totalmente. más de una cincuentena formalizados, pero se cerró todo. Claro, decisiones políticas que tomó el fiscal Abbott en su momento de cerrar casos, sobreseer a la mayor parte de las personas que habían sido imputadas o estaban en vías de serlo, ¿no es cierto? Lo que tú dices es la arista ACIPES, que se llama, ¿no? Que es la Asociación de Industriales Pesqueros del Sur, ¿no? Claro. Eso no se perseveró en esa línea de investigación, a pesar de que había presunción de que se habían cometido los mismos ilícitos que en el norte, que en la zona de Iquique y Arica. El caso de la ley Longueira también releva la diferencia entre la Cámara de Diputados y el Senado, porque en la Cámara de Diputados tenemos personajes como Martí Sassi, que es relevado en el libro de Carlos, que es una diputada de menor importancia, que recibe pago, ¿no es cierto? Pero en el Senado tienes a los dueños de las pesqueras básicamente votando a favor de ellos mismos. Tenés a Carlos Larraín, de nuevo tenemos Larraín en el Senado operando, tenemos a Andrés Saldívar Larraín, que también tenía Saldívar Larraín, que también tenían acciones, ¿no es cierto?, en pesquera. Tenemos a Alejandro García Huidobro y a Jovino Noa. Los cuatro tenían acciones en pesquera y votan entonces a favor de esta ley que finalmente le asegura a los grandes conglomerados pesqueros, seguir pescando, digamos, en forma indefinida, claro, sus cuotitas y que nadie se las toque. Recordemos a propósito que tocaste a un Larraín importante en la historia contemporánea, Carlos Larraín, presidente de Renovación Nacional también en su momento. Esto dijo al respecto. Dijo por la ley de pesca: tener acciones no me inhabilita para votar. Yo no voy a votar, pero no porque me inhabilite, sino porque no voy a votar nomás, porque creo que validar ese criterio es perfectamente absurdo y va a terminar paralizando el sistema, dijo Carlos Larraín, que también fue un momento, fue uno de los que financiaba su propio partido también, ¿no? Claro. con una buena chaqueta. Claro. Él y su esposa también, ¿no? Son millonarios, ¿no? Sí. Muchos recursos. Hermano de Fernando Larraín, ¿no? Fernando Larraín, el grupo Cruzar Larraín. De Cruzar ¿no? Larraín. El grupo Mira, Cruzar volvemos a Cruzar Larraín. Claro, Otro grupo claro. importante económico, como ustedes lo explican en Claro. el libro, ¿no? Dentro de toda esta mecánica. Sí. Claro, y en esas palabras, Freddy, disculpa, se ve la actitud oligárquica, patronal de Carlos Larraín, porque le dicen: oiga, senador, ¿usted es dueño o tiene acción en las pesqueras? Tiene que inhabilitarse. Y él, muy campante, dice: no, a mí nadie me va a inhabilitar, voy a votar, es mi derecho, y básicamente él incumple la ley, o se pasa la ley por encima. Sí, ahora en el Senado se produce también, como son tan poquititos, ¿no? En su momento, ahora son 48, van a llegar a 50 creo que van a llegar con la nueva reforma, ¿no? Pero en su momento eran una cuarentena de personas que finalmente, entre ellos, sean del partido que sean, se forman como una camarilla, ¿no? Como, bueno, una corporación, de hecho, ¿no? Y actúan como tal. Y cuando se financian campañas, aquí no estamos hablando solamente de la derecha, ¿no? También gente ligada al, entre comillas, progresismo, también recibió dinero y fueron investigados por estos dineros de grandes grupos económicos para sus campañas. O sea, la investigación no llegó no prosperó al punto de constituirse como una especie de manos limpias a la chilena, ¿no? Ese fue un temor que la propia élite se encargó de neutralizar. Exacto. A través de la influencia nuevamente indebida con la fiscalía. O sea, algún vaso comunicante existió para que se tomase esa decisión de no revelar el nivel, la magnitud de este incesto entre política y dinero, ¿no? Si la nación, y debe haber sido, o sea, no debe, es uno de los factores para el estallido social, el tener una constatación de que la justicia opera de manera selectiva, ¿no? Exacto. O sea, cuando hablamos de estructura de poder, recordemos que ahora hay 4 generales procesados.
Pero no hay ningún gerente general Exacto. procesado. No se puede confiar en la institución y eso es peligrosísimo. ¿Pero cómo va a ser? Pues? Claro. Y la impunidad también, que Exacto. hablamos siempre con el fiscal acá, con el fiscal Emiliano Arias, ¿no? Que es lo más peligroso para una sociedad, es cuando se siente que hay impunidad, porque se toma la justicia por las manos, y ese es el fin del Estado, ¿no? Pero en esta impunidad también, como tú recuerdas bien, Carlos, la impunidad que ocurrió en la gran política respecto, por ejemplo, del caso SQM, el tesorero del Partido Socialista involucrado, por ejemplo, en estos dineros para campaña, y quedó todo en nada, y ahora sabemos, de acuerdo a un artículo de La Tercera, que no ha sido desmentido, que senadores hoy del Partido Socialista, como una camarilla, presionando al presidente Boric para que el presidente Boric hable con sus partidarios de la convención y traten de no llevar esto muy adelante. Entre eso, me imagino, la eliminación del Senado, ¿no? O sea, el Partido Socialista hoy, el partido del presidente Allende, el partido del presidente que murió por los cambios importantes en Chile, no quiere cambio de esta estructura que los puedan afectar sus propios intereses. Eso es lo que se desprende al leer esta nota de La Tercera sobre este potencial boicot, ¿no? Bueno, eso habla de dos cosas, creo yo. Es reflejo de la habilidad de la élite económica para penetrar distintos espacios de poder. Entonces, penetra todo el arco político, desde la derecha, con la UDI, hasta el PS, con el Frente Amplio, está por verse. Y lo otro que tú mencionabas antes, Freddy, de esta suerte como de camarilla en que se transforma el Senado. Son tan poquitos, 40, ahora son 50 después de la reforma del 2015, pero podríamos decir en promedio, desde el 90 han sido 40, en que actúan a veces en bloque. Y un ejemplo de eso es lo que pasa con el royalty minero. O sea, hoy día tenemos a Girardi, que está operando en favor de las mineras, pero el año 2010 era Longueira, que recibía recursos de Soquimich. Recordemos que Longueira recibió más de 1.000 millones de pesos. También senador. Claro, en ese momento senador recibió más de 1.000 millones de pesos de Soquimich para sus fundaciones, amigos, cercanos, secretarias, etc. Entonces hay una continuidad ahí, en que la élite económica, la élite financiera, la polis, logra penetrar estos espacios de poder y finalmente logra que el Senado bloquee reformas que puedan ir en contra de sus intereses. Y muchos de estos casos sobreseídos, no porque se llegó a la justicia, sino porque pasó la vieja, pasó el tiempo, ¿no? Claro. El caso, por ejemplo, del también que fue senador Minami, ¿no? Exacto. En su momento que pasó el tiempo, ahí quedó, no se pudo seguir adelante, ¿no? Ya que recordaste el tema, y con esto cerramos, ¿no? en esta rápida mirada del guardián de la polis, lo que está ocurriendo ahora con el royalty minero y esta entrevista que hace Interferencia.cl, que también le hablamos acá en su momento a un gran economista de la Universidad de Cambridge y también de la Universidad de Santiago, Gabriel Palma, que señala acá en esta entrevista que el proyecto de ley que salió de la Comisión de Minería del Senado es fingir hacer un royalty sin hacerlo de verdad. El economista y profesor entonces en Cambridge y la USACH ha seguido de cerca el proyecto de ley de nuevo royalty minero que pasó por la Cámara al Senado, donde sigue debatiéndose, y allí dice, sufrió tales cambios tras un fuerte lobby de las mineras que al final recaudaría lo mismo que el actual royalty. En la práctica, dice este profesor, nada cambia con lo que está saliendo de esa comisión del Senado. ¿Qué te Duras parece? palabras, ¿eh? Duras palabras. Primero, unas palabritas para este economista, ¿no? Un economista muy connotado, ¿no? Sí, sí. Tú decías, Ignacio, que era de los economistas más valorados en el mundo chileno, ¿no? Sí, porque él hizo su doctorado en Oxford en economía y tiene además un doctorado en ciencias políticas y después se quedó en Inglaterra haciendo clases en Cambridge. Entonces el hombre tiene su prestigio y cuando habla es porque sabe lo que dice y porque ha investigado y en ese sentido es muy riguroso. Entonces Palma es una autoridad. Carlos. Mundial. Bueno, hay varios senadores que estaban mencionados por él, también del progresismo, me parece que se refiere a Isabel Allende, Que es parte de la comisión. que es parte de la comisión Diana y Proboste que también. además representa una región minera. Exacto. En su momento representó, ahora que está en Valparaíso, pero Está en Valparaíso, pero en su momento después estuvo representó en Copiapó, ¿no? Estuvo en la Copiapó, tercera sí. región. Sí. Se cambió. Entonces menciona precisamente la vinculación de senadores del progresismo, ¿no? Que se supone que son los representantes o adalides de una evolución política de carácter reformista que se va abriendo a las grandes mayorías desde sus necesidades, lo que se necesita. Y eso, desde que tú mencionas Soquimich, ¿no es cierto? Minería no metálica,
extractivismo, ¿no? Son las recetas para el desprestigio de una clase política y de una institución como es el Senado, ¿no? Juan Luis Castro del PS también actualmente integra la comisión. Juan Luis Castro del Colegio Médico. El Colegio Médico, exacto. Presidente del Colegio Médico. Y este caso refleja muy, muy bien el argumento que estamos tratando de hacer que acá. la sexta región, donde también tenemos minería, por supuesto, claro. Disculpe, Inés. Que este caso refleja muy bien lo que estamos tratando de explicar acá, porque esta ley del royalty salió de la Cámara de Diputados con un 27% de impuestos a la extracción de minerales. Y salió ahora, entró al Senado y, por arte de magia, salió de la Comisión de Minería del Senado con un 3%, de un 27% que había legislado la Cámara de Diputados, bajó a un 3% en la Comisión de Minería, en donde, como dice Carlos, estaba Isabel Allende y Guido Girardi, el inefable Girardi, que estaba operando ahí a favor de la minería. Entonces, bueno, ¿qué pasa ahí con el Senado? ¿Cuál es el rol del Senado? De nuevo, ¿es preservar el interés público de todos los chilenos y chilenas o preservar el interés privado de una minoría minúscula? Bueno, ahora Jimena Rincón, expresidenta del Senado, señala que a raíz de esto está pensando si vota a favor o no de la nueva Constitución. Y además, esto, y lo más grave, lo dijimos en su momento, es que la senadora Rincón está comparando la manera en cómo se hizo esta Constitución con la de Pinochet, porque dijo, un grupo de personas no nos va a imponer cómo debe ser el país. No, pues es grotesca la comparación, porque fueron elegidos los representantes para la convención a través del sufragio, ¿no? O sea, la comisión Ortúzar, que se demoró además 1 kilo de años, como 6 años se demoró la comisión Ortúzar en sacar un anteproyecto, o 4 o 6 años, y era un grupo limitadísimo de personas designadas a dedo y de una sola ideología, la casa de unos pocos. Volviendo a la idea del royalty, si en esa comisión sale un royalty reducido a la mitad, de 27, no sé, a 14, te diría, ya, en realidad quizás era mucho, uno podría, claro. Pero reducirlo a 3%, le refuerza el argumento de Palma, que es un símil de royalty, ¿no? Recordemos las palabras de Jimena Rincón, ex directora de Provida también, ¿verdad? En su momento, sí. Ex ministra del Trabajo también en su momento. Ahí está. Dijo sobre el trabajo de la convención, ¿no? Lo que no queríamos era que un grupo nos impusiera un texto como lo hizo Pinochet. Esto es lo que yo lo decía, ¿no? La bancada de C de la Cámara Alta, tras su primera reunión con el gobierno, criticó la labor de las convencionales, dijo la y los, manifestando que nosotros no estamos de acuerdo en las tesis refundacionales. Claro, aquí, ¿cuánto de polis financiera hay detrás de estas palabras y también de la élite? De lado y lado, ¿no? Tratando de mantener entonces... Claro, queremos una nueva constitución, pero queremos una nueva constitución que sea igual que la otra, o que cambie la helvética por la Arial cuando se escriba, pero sí, lo que se pidió precisamente cuando se cambia la constitución es cambiar las cosas como están, ¿no? Yo creo que Jimena Rincón puede haber una mezcla de cosas, ¿no? Puede haber algo de polis, pero también hay un instinto por preservar el poder que uno tiene, digamos. Si yo soy senadora de la República, no quiero que me quiten la pega. Son 8 añitos. Claro, de recibir una dieta que es más o menos jugosa. Y de tener chofer, y auto, y celular, y una regia oficina con vista al mar, entonces... Y esta ligación con la polis, porque la polis, me imagino, no sé ustedes, me imagino que sigue actuando, ¿no? Por supuesto. Por suerte, nunca ha pasado que la polis estaba financiando a estos grandes parlamentarios con mucho poder, por suerte, ¿no? Porque eso ya sería el acabose de una institución como la Senado, ¿no? Hay una frase de Carlos Fuentes en La muerte de Artemio Cruz, ¿no? Nunca lo he olvidado, ¿no? Que es un monólogo interior de Artemio Cruz, que es un hombre poderoso, que viene de la Revolución Mexicana como revolucionario, porque termina siendo un empresario mega. Entonces, si pierdes el poder, te chingan. Con eso lo dijo todo, ¿no? Todo. Su reflexión, Ignacio, respecto a lo que hemos conversado, ¿no? Y aquí Carlos me hizo acordar de otra mantra que se usa a veces, que uno se lo escucha a los gremios empresariales o a los grandes empresarios, cuando se refieren al Senado, dicen, confiamos en lo que el Senado puede hacer. Cuando una ley está más o menos complicada, ¿no es cierto?, puede ir en contra de sus intereses, siempre se tira la muletilla, confiamos en el Senado. Y esa confianza yo creo que trae otro mensaje envuelto, ¿no? Es como jugar póker con las cartas marcadas, ¿no? No se olvide de la ayuda que le pegamos en la campaña, por ejemplo. Muy bien. Carlos Tromben, Ignacio Chapacase, gracias por haber venido a nombre de todo el equipo. Y hacernos entender en qué consiste esta polis financiera, donde todo legal, y el guardián del Senado, el guardián de la polis, el Senado, todo legal. El Senado.
Y todas las leyes que se han hecho ahí en favor de la polis, todo legal, partiendo por el senador Astuto en los últimos años. Gracias, Carlos. Gracias, Freddy. Ignacio, que esté muy bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hacemos una pausa, seguimos conversando en el Living Ciudadano de Vía X, stock disponible. No te vayas de la sintonía.